4:07, don Antonio Isa Conde. Él es ministro sin cartera, que tiene la responsabilidad de políticas de desarrollo, asesorar al presidente en esa materia. Empresario de muchos años, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar aquí con un grupo de viejos, amigos, aunque no puedo decir mucho de los viejos porque yo les llevo mucho. Sí, las niñas no están aquí. Las niñas ausentáronse. Don Antonio, usted que es de política de desarrollo, el presidente Medina hizo el recuento de las actividades en el año, de las políticas aplicadas, de los resultados positivos. Los presidentes siempre en el Congreso presentan y tratan de insuflar optimismo en función de la obra realizada y la por realizar. Sin embargo, mucha gente está contrastando la visión, el informe presentado por la Carta Pastoral de la Conferencia del Episcopado con lo presentado por el presidente. Dicen, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo? Porque me están diciendo la Iglesia, apoyada en datos de organismos regionales y mundiales, que hay una situación de indigencia, una situación de desarrollo, de dificultad, y el presidente me dice otras cosas y me da sus cifras, claro. Si usted ve el programa de gobierno del presidente Medina y todos los análisis de la Estrategia Nacional de Desarrollo, usted ve que muchas de las cosas que dicen los obispos son el diagnóstico del país, y casualmente sobre esa realidad es que está actuando el gobierno, aplicando su programa de gobierno y su plan de desarrollo, y es casualmente en ese terreno que está el avance. Cuando el presidente, cada vez que habla el presidente, te habla del problema serio que hay aquí, no solamente con la pobreza, sino con la inequidad, porque aquí el problema de la inequidad es peor que el problema de la pobreza. Entonces, eso es una de las cosas que está atacando el presidente. Incluso si tú lo ves en la propia carta pastoral, los obispos reconocen una serie de cosas que se han logrado. Señores, este gobierno lo que tiene son 3 años. Y mira todas las cosas que se han hecho casualmente para combatir la inequidad, la pobreza, para acumular capital social en el sector salud, en el sector educación, etcétera. O sea que lo que está haciendo el gobierno de Danilo es cambiando esa realidad sobre la base de una visión integral de dónde debe ir la sociedad dominicana. Precisamente esto llama la atención porque, como bien usted dice, la evaluación de lo realizado en estos años de presidencia del licenciado Medina está ahí a la vista de todos, pero también está a la vista de todos nuestros grandes problemas. Entonces, lo que ha hecho el presidente muy astutamente, y es lo que le tocaba, presentar lo que yo como presidente y mi gobierno hizo en los últimos 2 meses. De parte de la conferencia yo siento un poco que hay esa actitud de tomar los datos ciertos, más funestos de nuestra realidad, pero que es una realidad heredada de décadas y décadas, y presentarla al país. Y ahí viene la pregunta, ¿hasta qué punto esta actitud tiene que ver un poco con esta posición bochista liberal del presidente Medina y que lleva un poco no mucho, hacia ese estado laico que supuestamente deberíamos ser? ¿Hasta qué punto al presidente le están un poco cobrando el atrevimiento de ser institucionalista y respetuoso del Estado de Derecho? Mira, puede ser, pero también hay otra cosa que tenemos que entender. Hoy, que se plantean diagnósticos pero no soluciones, y lo que está haciendo el presidente casualmente es entrarle a una realidad para transformar esa realidad. La sociedad dominicana ha venido caminando por un círculo vicioso de inequidad y de pobreza, y lo que está tratando de Danilo es sacarla con soluciones. Fíjate que el programa de Danilo no tiene solamente el diagnóstico es una parte en que coincide mucho con él, sino que tiene un plan de acción que está ejecutando casi matemáticamente el presidente Medina. No lo podrá ejecutar todo, porque los problemas de esta sociedad son tan grandes que requieren un tiempo, pero él lo ha dicho desde un principio, él está sentando en este periodo la base para el desarrollo. Hay instrumentos para la continuidad, como es la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero todavía
falta un camino por recorrer. Para mí la estrategia es un paso de avance. Y la actitud del gobierno, que no está trabajando en el corto plazo, porque ustedes se han dado cuenta, una de las virtudes de Danilo es que él invierte a largo plazo, independientemente del que no esté en el poder en ese momento. Cuando él habla de planta a nivel de energía, él no va a recibir los frutos de esa inversión. Lo tira para el 17. Pero eso es lo que diferencia un estadista de un político. Eso es lo que diferencia. Bueno, tú dijiste bueno, yo Antonio, hay que interrumpirlo ahí. Esa no se la podemos dejar pasar así. O esta entrevista no sirve. Bueno. Porque el problema es que usted está hablando de como que el hombre se va, pero uno lo que percibe es todo lo contrario, porque hay un movimiento. Hábleme de cuál es su posición personal de la posibilidad de todo mi posición personal está clara, pero te voy a acabar de completar esa idea. Pero no déjelo. No, te voy a completar la idea, porque desde el primer momento que llegó, él comenzó a actuar, no solamente para resolver los problemas de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Eso es aplicar un plan de gobierno. Eso es decir, mi plan de gobierno está sentado con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un proyecto a más largo plazo. Ahora bien, casualmente, y ahí yo te iba a decir, la sociedad dominicana ha comenzado a avanzar, pero todavía, por ejemplo, un plan como la Estrategia Nacional de Desarrollo, falta mucho para que la sociedad lo asuma y cada quien ejerza su cuota de poder para obligar a, sea cual sea el gobierno que tenga, caminar por ese camino. Entonces, yo siempre he pensado que 4 años de gobierno son pocos, y lo he pensado y desarrollado eso desde que estaba en la sociedad civil. Si el gobierno es bueno. Usted es muy modelo americano. Un modelo americano, pero con cierta aplatanado por esto. Yo creo que un gobierno, un proyecto de cambio de constitución para que se pueda elegir, reelegir un presidente que lo haga bien, tiene que estar acompañado por una buena ley de partido político, para evitar los desmanes que se han producido. Yo creo que para el 30 podemos poner el modelo americano. Pero en este caso, nosotros tenemos que Danilo Medina está construyendo una obra, está trabajando sobre la base de una visión, está sentando bases, que yo realmente temo que si sale del poder puede echarse atrás, sobre todo por la falta de madurez, aunque sea su propio partido, porque el problema no es personal, es que hay una visión. Oye, ustedes no saben cómo Danilo ha construido su plan de gobierno. No es el presidente que los técnicos le han dado su programa, es que se ha remangado a trabajar en ese programa, y ustedes lo ven como lo sienten. Es más, tú no ves con el fervor que habla Danilo, eso no es parte de la personalidad que la gente conocía de Danilo. Es una persona, es una persona que ha asumido ese proyecto de gobierno, ese plan de gobierno, lo está ejecutando día a día, minuto a minuto. No sé, perdóname que tú tienes la palabra, pero don Antonio, te la acabo de robar. Te estoy pidiendo permiso para robarte. No, don Antonio, como usted está ahí, yo sé que usted está donde se cocina el sancocho, la percepción que usted tiene del ser humano que se llama Danilo Medina, que es político y presidente de la República, usted que ya hay confianza entre nosotros. Sí. ¿Usted cree viable que él ceda a la gran presión que tiene de muchos sectores? Eso no me lo sabe él. Y él no, su percepción. Yo sé que no le ha dicho nada. La percepción suya. ¿Usted cree que se podrá? Yo estoy seguro que él tiene una lucha con sí mismo sobre eso. Pero, óyeme, aquí no somos demócratas. ¿Y quién es el soberano? Es el pueblo. Mira, tú haces una encuesta, no solamente en el país, sino en cualquier partido de oposición, y tú vas a ver que el pueblo, la gran mayoría del pueblo dominicano está en la reelección. ¿Podemos someter un revocatorio? Óyeme, eso era parte de lo que yo decía cuando estaba también en la sociedad civil. Pero óyeme, yo creo... Porque no está en la Constitución. Sí, no. Hay cosas que debemos avanzar como sociedad y a nivel de fortalecer la democracia. Pero yo le digo esto. Este proyecto necesita por lo menos de 4 años más para poder sentar las bases de ese desarrollo. Señores, se está transformando el país. Óyeme, eso no es casual, esa simpatía que tiene Danilo, no es porque es buen mozón, es carismático, no, es que la gente está creyendo en ese proyecto, está creyendo en una gente que lo está haciendo sinceramente.
Y por supuesto, tú sabes que la obra más importante que ha hecho Danilo en este país, despertar la esperanza y la confianza de la gente. Si ustedes leen el informe de Atalí con la Estrategia Nacional de Desarrollo, decía que el problema principal que tenía el país era la desconfianza de la población en su gobierno y en las instituciones del país. Y Danilo ha rescatado esa confianza. Eso tiene un precio enorme a nivel de cualquier proyecto de desarrollo. Y por eso es que los pactos están caminando, porque si no, no hubiera sido posible. Entonces, eso tenemos que preservarlo. Y eso, toda la gente que tenga un sentido político tiene que entender que lo que necesita este país en este momento en eso, es eso. Antonio, a mí me pareció que el discurso del presidente del pasado 27 fue una gran pieza, cargada de buenas y grandes noticias para el país. Pero hay un tema que tiene que ver precisamente con el desarrollo, que es justamente una de las áreas de su competencia en el gobierno, que yo no termino de entender. Me refiero específicamente a lo que se ha definido como el proyecto de desarrollo más importante de toda la región sur, que no son las plantas de la Catalina, que es la presa de Montegrande. Un proyecto que representa o que impacta potencialmente el sector agua potable, el regadío agrícola, la energía, el control de las inundaciones en una zona que ha sido afectada históricamente por el desbordamiento de los ríos, el turismo y la producción piscícola. Es decir, no hay duda de que se trata de un proyecto de uso múltiple que tendría un impacto multiplicador en toda esa zona. El presidente de la República, cuando asistió a Barahona hace exactamente un año y tanto, es decir, el 13 de febrero del año 2014, dijo que se iniciaban los trabajos de Montegrande y que no se detendrían hasta entregar esa obra el 30 de julio del año 2016. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha detenido ese proyecto? ¿Por qué no le asignan los recursos para que esa obra se pueda cumplir en el plazo prometido por el presidente? Yo las informaciones que tengo no son del gobierno, porque esa no es una de las áreas que yo trabajo específicamente. Pero yo como ciudadano tengo información. Una de las cosas que ha retrasado ese proyecto es el cambio de presupuesto. Y ahí hay cosas muy delicadas envueltas que yo realmente no quisiera meterle la cuchara. Pero por otro lado, hay una cosa que tenemos que entender. Cuando Danilo habló en su discurso de la transparencia, aquí se han hecho muchas cosas por hacer más transparente el gasto público, y eso ha significado una economía tremenda, porque hay que ver lo que se ha hecho a nivel de la Dirección de Compra y Contrataciones y de las veedurías. No es que no se hagan su desatino a veces, pero eso está mucho más controlado a unos niveles increíbles, y de ahí es que tú ves que se están haciendo tantas cosas, es que el dinero rinde más. Pero ese concepto... Déjame concluirte porque no tiene que ver con... Pero no basta con hacer las cosas honradamente. Con la escasez de recursos que tiene este país, el gobernante, por más honrado que sea, tiene que saber que el impacto de ese dinerito tiene que ir dirigido a los sitios que tengan más efecto multiplicador y más en el corto plazo. Entonces, con los recursos que se pueden ir en un área que cuesta mucho invertir, quizás se pueden hacer, qué sé yo, cuántas obras prioritarias, como por ejemplo, todo lo que se ha hecho a nivel de la construcción de escuelas, que pueden tener un efecto multiplicador a nivel de la mejoría del empleo, del trabajo, de la activación de la economía más grande. Ahora, por eso, cuando se trata de grandes obras hay que ser mucho más cuidadoso. Y por eso te digo, es posible que todas estas cosas... momentito, yo quiero, porque él ha introducido un elemento que me parece que amerita un cuestionamiento. Mire, usted habla de la transparencia. Digo, es una visión mía. La vocación de transparencia del gobierno, sí, me parece que sí, pero tiene también algunos puntos oscuros, como fue el caso de la contratación de la planta de la Catalina en Baní. Óigame, se convoca a una licitación, la base del concurso establece
mediante una decisión del Congreso Nacional, que el tope del costo de esa obra es de 1.500 millones de dólares. Y además se establece la base de la licitación, que la empresa escogida tiene que garantizar el financiamiento. Precisamente escogieron a una empresa que desbordó el monto del presupuesto establecido por el Congreso. Se escogió una empresa que propuso un monto económico para esa obra de 2.140 millones de dólares, en perjuicio de 3 propuestas que garantizaban el financiamiento y que además eran, en algunos casos, hasta un 50% por debajo del valor de la que se escogió. Mira, ¿Cómo se explica eso? Yo creo que hay cosas que se están enfocando mal en ese aspecto. Yo no voy a discutir los pormenores de eso, pero te voy a decir eso. Ahí hay, ahí hay compañías internacionales que han trabajado ese tema, que trabajaron la parte técnica, que aprobaron eso sobre la base de unos términos de referencia preestablecidos. Y esos términos de referencia lo aceptaron todos los participantes. No, se desconocieron los términos de referencia. Eso no, nunca. Los términos de referencia establecía, por ejemplo, que la empresa ganadora tenía que garantizar el financiamiento. Esa es una visión tuya. Y eso no se cumplió. No vamos a discutir ese caso concreto, pero lo cierto es, y eso cualquier dominicano te lo puede decir. Óyeme, las cosas en ese gobierno se están manejando con una transparencia nunca vista. Yo creo que en sentido general sí, en ese aspecto a mí hay que convencerme. Antonio, lo relativo a la diligencia que hablaba CEPAL, y el presidente entonces por el otro lado daba unos datos de rescate de gente de la situación de extrema pobreza, más los programas sociales del gobierno. Y ¿dónde encontramos un punto de armonía? Bueno, no, mira, porque acuérdate de qué fecha lo hace CEPAL, pero además todas las investigaciones de los organismos internacionales coinciden con los datos. Hay cosas que a veces no se aprecian. Por ejemplo, cuando se dice cómo la reducción de la pobreza, en mucho más de 6 puntos, la pobreza general, pero la pobreza rural es 9 puntos que ha bajado. Y la pobreza rural es la antesala de la pobreza urbana. Entonces, eso es un fenómeno que tú lo estás sintiendo en el campo. Eso de la visita sorpresa es un nombre mediático, digamos. Lo importante, señores, es que ahí hay una cantidad de intervenciones económicas en puntos focales de pobreza. Si tú ve el mapa de la pobreza en la República Dominicana y tú ves a dónde están las intervenciones, o sea, la visita del presidente, son a donde hay sitios de mucha pobreza, pero además que hay embriones de gente organizada. Entonces, ¿qué es lo que hace? A esa gente que comienza a organizarse, comienza a educarlo en la cultura asociativa, asóciese más, porque eso le va a dar más oportunidades, pero le da financiamiento y tecnología. Entonces, ¿para qué? Básicamente para que comiencen a producir en áreas o en nichos innovadores. Porque aquí hay cosas que tú te dices, pero ¿de dónde sacaron unos campesinos ahí haciendo una fábrica para producir la materia prima del tabaco, pero ya semiprocesada? O el aceite de orégano. El aceite de orégano. Y todas esas cosas. Pero eso es bueno destacar que esas visitas no es que el presidente se levantó y vamos a llegar allí. Eso es un estudio. Y cuando él va, ya él sabe la pregunta y tiene las respuestas. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el momento en que tú incides en un polo, eso tiene un efecto multiplicador sobre la comunidad y comienza la reducción de la pobreza. Pero te voy a decir otra cosa. Cuando aquí se habla de la cantidad de gente que está empleada, el objetivo del gobierno eran 400.000 empleos y eso se va a superar indudablemente por el número que tenemos ahora. Pero de empleos formales. Pero puestos de trabajo se han levantado mucho en el país. Cada vez que se hace una zona franca y te dicen, aquí van a trabajar 2.000 trabajadores, alrededor de esa zona franca se establecen una serie de puestos de gente. A cuenta propia. Pero espérate, esa gente compra productos industriales probablemente,
Y entonces eso activa la economía de la industria, que a su vez crea empleo formal. Y se va creando un círculo virtuoso. Y eso es lo que tenemos que ver. No podemos ver las cosas solamente formal o informal, sino es que es un mercado de trabajo, un mercado de puestos de trabajo que se está activando. Mira, don Antonio, los datos de las áreas de crecimiento. El presidente dijo, minería 20.4, si no lo recuerdo. Agricultura 4 punto tanto. ¿Dónde entonces queda Miranda Parque Nacional? Mira, espérate. Me enredé la cosa. Sí. Repite. No busca bien, que se tiran al paso. Yo entendí, pero se tiran de paso. Este señor está hablando en parábolas, ¿no entiendes? Y hay que tener una cultura para entender la parábola. Repite el bucapié. Bien. Evidentemente que la minería es de las grandes fortalezas de los últimos años. Hay una presión social, sobre todo del sector a la iglesia de base. ¿Cómo vamos a armonizar eso, el presidente, con una amplia base popular de apoyo, con una situación que es bastante conflictiva que él logró aplazar, pero que en algún momento va a complacer con ella? A discutir con mi hermanito querido Narciso, pero sucede que no me vas a poner a discutir, porque yo tengo una idea y te la voy a decir, y creo que Danilo actuó muy bien. Nosotros somos una isla y los recursos mineros son importantes. Una isla que ya casi la mitad está totalmente hecha una... Bueno, sí, hay un tercio. Un tercio de la isla. La situación. A nivel ecológico. Tú no puedes hablar de minería en este país como tú hablas en Ecuador o en Brasil o en Venezuela, que son parte de un continente. Tú tienes que ver la limitación que nos impone ser una isla dentro de esa situación. Y tú tienes que tener una política mucho más conservadora. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros hablamos de defensa de los recursos naturales, lo que nosotros estamos administrando esos recursos para las generaciones que vienen. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y como Danilo lo planteó, es necesario hacer un mapa a donde nosotros sepamos qué podemos hacer y qué no. Pero lo hagamos con una visión mucho más conservadora del que yo podría asumir en otros países, porque aquí cualquier cosa puede hacer un daño mayor que en un continente. Pero eso es lo que debería establecer la ley de ordenamiento territorial, eso se está trabajando, que se ha venido planteando, y se está necesaria trabajando para determinar cuál es la vocación de uso de cada zona del territorio nacional, qué se puede explotar agrícolamente, qué se puede explotar turísticamente, qué debe conservarse como patrimonio ambiental. Sí, no, y eso se está trabajando, pero se está trabajando en este gobierno. Ahí hubo un descuido tremendo. Aquí incluso entregaron para exploración minera casi el 80% del territorio nacional, señor. Así es. Que es uno de los grandes problemas actuales. Es uno de los grandes problemas actuales. Entonces, esa ley es clave. Que tiene el derecho de explotación y concesión, prácticamente se convierte en dueño de una propiedad. Sí, pero yo tengo el derecho, pero no exploto. Claro. Pero mire, de todas maneras, esa está trabajando. Y fíjate que el día pasado hubo un gran foro, un gran seminario discutiendo ya muchísimos de los aspectos, porque en esto están trabajando el Ministerio de Economía, el de Medio Ambiente y otras instituciones. Óyeme, eso es clave para este país. Y yo creo que esas son de las cosas que nosotros no podemos ahogarnos en el cortoplacismo. ¿Por qué se fue Bauta del gobierno, del Ministerio de Medio Ambiente? Bauta. No se ha ido. ¿Usted está seguro que no se ha ido? Hasta ahora yo lo vi el 27 a los míos. Está muy bien. Miren, tengo información de que está distanciado del ministerio y que se va a entregar y se va a dedicar a la campaña de Leonel Fernández. Yo lo vi y aplaudiendo absolutamente falso. El que renunció para hacer campaña por Danilo Medina fue Jaime David cuando era ministro. Para eso tú tienes un lapsus. Fue Jaime David que renunció porque dijo que quería hacerle campaña al presidente Medina. Yo hablé con Bauta hace 2 días. Mire, siendo ministro de Medio Ambiente. No, finalmente. Yo no soy de los que examinan los discursos presidenciales
con lo que no existe. Porque yo vi unos analistas el día del discurso diciendo, no habló de tal cosa. Bueno, pero tú tienes que analizar lo que habló. Poner mi agenda. Sin embargo, el tema del... el presidente hace mucho énfasis en la necesidad de que la gente tenga recursos para que la economía se mueva. El tema de la discusión salarial, ¿cómo el gobierno puede estimular que termine el desencuentro que hay entre patronos y obreros? Porque es un problema. El gobierno serio. está haciendo un esfuerzo en ese sentido. Y eso es una cosa que, como dominicano, yo creo que el sector empresarial está muy equivocado, o una parte del sector empresarial, porque hay otros de los cuales yo soy parte de los herrerianos, que tiene otra visión, que nosotros entendemos. Los Herrera tienen ciertas contradicciones con No, porque es que hay una cultura en el fondo de competitividad espuria basada sobre la base de salario. Pero en un país que el salario real ha disminuido tanto como ha disminuido en este país en los últimos 10 años y la productividad del trabajo ha aumentado en 27%, esa política no se corresponde. Y la riqueza de los ricos ha aumentado tanto. ¿Quiénes son nuestros consumidores? Nuestros propios trabajadores. Si tú estimulas el poder adquisitivo de la gente mejorando sus condiciones de vida, tú vas a ayudarte a ti mismo, tú vas a ayudar a que se incremente la producción. Y tú sabes lo que ha hecho Danilo. Danilo ha aumentado el salario real de mucha gente en este país, porque el salario no es el salario nominal. El salario real es la cantidad de bienes y servicios que tú puedes comprar en un salario. Claro. Y cuando tú pones la tanda extendida, y cuando tú le aumentas el seguro de SENASA, y cuando tú haces una serie de intervenciones de este tipo, lo que tú le estás aumentando el trabajo, el salario real a la gente. No solamente a los trabajadores, sino a los cuentapropistas y a todos. Entonces, esas son de las cosas que se están haciendo. Por otro lado, siguen las negociaciones y ojalá el país pueda dentro de unos días encontrarse con que ese problema está resuelto. Yo soy partidario de que se resuelva. Gracias, don Antonio. A mí me gusta que usted habla con gran entusiasmo. Usted habla siempre con mucho entusiasmo y eso contagia. Así que muchísimas gracias. Usted, ministro sin cartera, de desarrollo. Yo no respondo nada con un sí o con la denuncia hecha por Vinicio Castillo Semán, que es un diputado y aliado. Yo no le hago caso a eso, por favor. Dame para Mauricio.